Señor, una vez más, gracias por el privilegio que nos das como tu iglesia de estar aquí. Gracias porque nos convocaste, porque hiciste posible que estuviéramos delante de ti por medio de la muerte de tu Hijo. Porque has lavado todos nuestros pecados, Señor, y de esa manera nos has capacitado para entrar a tu presencia. Y aquí estamos delante de ti como tu pueblo, invocando el nombre del que levantaba a los muertos, del que tenía el poder, Señor, sobre los vientos y el mar, y que estos le obedecían. Estamos invocándote en el nombre de Jesús. Estamos invocándote por Jesús. Y venimos, Señor, a pedirte que una vez más tú lo exaltes esta mañana. Queremos venir a rogarte, Señor, que una vez más podamos verlo, que una vez más seamos nutridos por medio de su verdad, y que esa verdad siga afirmando nuestra fe, siga transformando nuestras vidas, para que podamos aferrarnos a Él de una manera más firme, para que nuestras vidas sean aún más transformadas, para que Él sea más glorificado. Señor, ese es nuestro anhelo, Señor. Por eso estamos aquí. No queremos un buen mensaje que nos haga reflexionar, Señor. Queremos simple y sencillamente que por medio de tu Espíritu tú utilices tu palabra y que tú infundas vida, Señor, a nuestros cuerpos mortales y nos sigas transformando para gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Él y para Él. Amén. Amén, amén y amén. Como les decía ahorita, vamos a continuar en el capítulo 14 del libro de Romanos. La semana pasada estuvimos viendo que el Señor nos hablaba a que es importante que como iglesia tú y yo vivamos conscientes del tiempo en el que nos encontramos, que estamos en un tiempo crítico donde el Señor está estableciendo su reino, y que en este tiempo crítico tú y yo necesitamos caminar despiertos, atentos, alertas a lo que Él está haciendo, para así alinear nuestras vidas a su voluntad y contribuir con Él para que su reino sea establecido en la tierra. Ahora en este pasaje vamos a ver como una transición, como que el Señor va a empezar a dirigirse a nosotros con un tono diferente, y lo vamos a ver en los siguientes 2 capítulos. Si podríamos decir que en el pasaje de la semana pasada el Señor se estaba dirigiendo a nosotros como un general que estaba pidiéndole a las filas de su ejército que se prepararan y que salieran a contribuir con Él para lo que Él estaba haciendo. Ahora vamos a ver al Señor dirigirse a nosotros como un padre preocupado por la forma en la que nos relacionamos entre nosotros. A un padre que le interesa las relaciones interpersonales de su iglesia. Si en el mensaje de la semana pasada el Señor nos pedía que nos vistiéramos de las armas de la luz y que confiáramos que por medio de nuestra obediencia nosotros estamos contribuyendo, estamos usando nuestras armas por medio de nuestra obediencia, y de esa manera estamos contribuyendo a que su reino avance. En esta semana vamos a ver que Él nos llama a caminar en unidad, aceptándonos unos a otros, tolerándolos unos a otros. Al Señor le interesa las relaciones interpersonales de su ejército, porque su ejército está compuesto por sus hijos y sus hijas. Nosotros como iglesia somos una gran familia. Somos una familia, somos el pueblo de Dios que Dios ha unido. Y el Señor desea que aprendamos a caminar en unidad, aceptándonos mutuamente, amándonos mutuamente, desechando el juicio de nuestras vidas.
de manera que nuestras relaciones interpersonales reflejen la gracia que Él nos ha dado. El título del mensaje es ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Y lo vamos a ver en dos partes bien sencillas. La primera de ellas es que vamos a analizar un antiguo problema y la segunda es vamos a analizar una poderosa solución. Y todo esto lo vamos a ver en el capítulo 14 del 1 al 12. Y lo vamos a estudiar de una manera un poquito diferente. Generalmente a mí me gusta como que partir así los versículos y encontrar puntos así en porciones y decir, bueno, del versículo 1 al 5 está hablando de este punto y del 6 al 8 está hablando de este otro punto. Pero en este capítulo está bien interesante porque como que el apóstol Pablo teje en los 12 versículos tanto el problema que se está presentando como la solución. Entonces lo que vamos a hacer al principio es ver el problema que estaba sucediendo en la iglesia de Roma y luego vamos a ver la poderosa solución que nos sugiere. Así que como no me acompañan, vamos a empezar a leer en el versículo 1. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido de su propio sentir, según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Vamos a empezar viendo un antiguo problema. Necesitamos comentar bien rápido esto. La iglesia facilita como una dinámica social bien particular. La iglesia está compuesta por gente no solamente de todo pueblo, de toda nación, sino también de todo tipo de trasfondos, de todo tipo de culturas, de todo tipo de gustos, de todo tipo de convicciones, de todo tipo de personalidades. Y las personas están reunidas en la iglesia no porque tengan algo en común, sino porque Cristo hizo algo en común en todos ellos. Eso es la iglesia, una congregación de personas bien diferentes que están aprendiendo a seguir a Cristo juntos. A Dios le gusta la variedad. A nosotros nos gusta la homogeneidad, pero a Dios le gusta la variedad. Y agrégale a eso el ingrediente de que todas las personas que estamos aquí, Dios ha puesto en nosotros un deseo de crecer. Queremos caminar, avanzar rumbo a la perfección. Entonces somos personas diferentes que están en una congregación queriendo crecer, que al mismo tiempo tenemos todavía muchos indicios de arrogancia. Y en nuestra arrogancia lo que buscamos es que todos los demás piensen como nosotros
y se hagan como nosotros, porque tú y yo pensamos de la manera correcta y tú y yo tenemos la razón. Entonces, en esa dinámica donde hay gente diferente buscando ser perfecta, que cree que es perfecta o que su manera es la correcta, se facilita el juicio, el menosprecio y el rechazo. Se cultiva, crece fácilmente. Desgraciadamente es muy común que en las iglesias uno de los ambientes que más se respira es un ambiente de autojusticia y de juicio. Y eso era lo que estaba pasando hace 2000 años aquí en la iglesia en Roma. Habían básicamente dos bandos que se estaban peleando, que los estuvimos viendo alrededor del pasaje. El primero de ellos era un grupo que Pablo les llama los débiles, que eran personas que eran judías, que seguían creyendo en la importancia de los ritos del Antiguo Testamento, y ellos sentían que eran más puros y más agradables a Dios si mantenían ciertas prácticas. Si ellos comían ciertas cosas o guardaban ciertos días, sentían que eran más puros para el Señor. Velo conmigo en el versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Versículo 5. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Versículo 6, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. O sea, básicamente habían unas personas, los judaizantes, los judíos, que estaban aferrados a ciertas prácticas religiosas porque ellos creían que eso los hacía más agradables delante de Dios. Y en Roma no solo estaban judíos, no solo había judíos, también había gentiles, había griegos, había romanos. Y estos cuates habían crecido en un trasfondo bien diferente. Si para los judíos era común crecer yendo a las sinagogas, leyendo el Antiguo Testamento, para los griegos y los romanos era común las borracheras y la promiscuidad sexual. Pero el Señor en su bondad se fija en ambos y salva a ambos, rescata a ambos. Rescata tanto al religioso que estaba confiando en su autojusticia y no contemplaba de una manera correcta la santidad de Dios, como salva también al pagano que estaba viviendo para sí mismo, condenado también corriendo al infierno. A los dos los salva. A los dos los toma, muere por ambos, a ambos los limpia con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y luego los pone juntos. El problema es que los judaizantes querían que los romanos se hicieran como ellos, y los romanos querían que los judaizantes se hicieran como ellos también. Esas diferencias estaban facilitando juicio, estaban facilitando menosprecio y estaban provocando rechazo y una posible división en la iglesia. A lo que el Señor se detiene y por medio del apóstol Pablo nos habla y nos dice: a mí me interesa la forma en la que ustedes se relacionan entre ustedes. No solo me interesa mi reino, no solo me interesa que el nombre de mi hijo sea enaltecido, sino que me interesa también cómo te estás relacionando con tu hermano que piensa de una manera diferente a ti y que es diferente a ti. Por lo tanto, nos llama a aceptarnos mutuamente en lugar de juzgarnos mutuamente. Desgraciadamente, esta misma dinámica que se ve aquí en el capítulo 14 de Romanos sigue presente en la iglesia y ha estado presente por 2000 años. En nuestros días y en nuestra iglesia sucede también. Nos juzgamos comúnmente por la forma en la que educamos a nuestros hijos, por ejemplo, por la manera en la que trabajamos. No, es que esa persona trabaja mucho. No, hombre, es un afanado, ¿verdad? No, es que esa persona no trabaja nada, es un flojo. O sea, nos juzgamos de un lado o del otro por la manera en la que nos vestimos, por la manera en la que hablamos, por nuestros hábitos familiares, por las cosas que nos gustan hacer. Como la gente es diferente a nosotros, vemos prácticas diferentes y los señalamos, los juzgamos. Nos juzgamos por nuestras convicciones, por la forma en la que nos divertimos, hasta por la forma en la que oramos.
No, es que esta persona ora de una manera bien pasiva. No, es que esta persona ora de una manera bien intensa. Estamos continuamente juzgándonos y tentados a rechazarnos porque tú y yo creemos que tenemos la razón. Somos tan arrogantes que queremos que las demás personas se hagan como nosotros y que piensen como nosotros. Y estamos peleando porque en la iglesia, en lugar de que permanezcan las diferencias, todos se hagan iguales, a ti y a mí. El Señor dice no. A mí no me gusta la homogeneidad, a mí me gusta la variedad. Me gusta que en mi iglesia haya diferentes personas con diferentes convicciones, con diferentes personalidades, para que en esa variedad diferentes aspectos del carácter de mi Hijo Jesucristo brillen. Y de esa manera Él sea enaltecido. El juicio en la iglesia, hermanos, como decíamos, tiene más de 2000 años operando y tiene más de 2000 años dañando la iglesia. El juicio es nocivo para la iglesia. Puedes de hacer tropezar a una persona hasta dañar su caminar espiritual al punto que deje una congregación. Hay personas que se han desconectado de la vida de la iglesia porque un grupo de hermanos como tú y como yo los hemos juzgado y hemos puesto tropiezo a sus vidas y eso los ha dañado. El juicio en la iglesia es destructivo. Y ante eso el Señor tiene una pregunta que hacernos. Y la pregunta me encanta cómo lo pone en el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas a aquel que yo amo? ¿Por qué juzgas a aquel que yo compré con mi sangre que no es igual a ti? Que no piensa igual que tú, que viene de un trasfondo diferente, que tiene gustos diferentes a los tuyos. ¿Por qué lo juzgas? Necesitamos decir esto rápidamente. Cuando el Señor nos llama a no juzgarnos entre nosotros, no nos está diciendo que Él quiere que seamos personas sin juicio. En todo el Nuevo Testamento nosotros vemos que el Señor nos anima a que tú y yo seamos personas de criterio. Y de esa manera tomamos decisiones, de esa manera identificamos la voluntad de Dios para nuestras vidas y así lo glorificamos. El tipo de juicio que Él condena es un juicio nocivo que daña el caminar espiritual de nuestros hermanos. Vamos a tratar de definirlo. Armé una definición que creo que nos puede servir. Te la voy a leer. El juicio que Dios está condenando es un análisis que hacemos de otra persona. Tú la analizas. ¿Dónde evaluamos algunas características que esta persona tiene? La forma en la que piensa, la forma en la que habla, la forma en la que actúa. Y decretamos, siguiendo nuestros estándares, que esa persona está mal. Dentro de nosotros, tú y yo hacemos ese decreto, damos esa sentencia, esa persona está mal, por lo tanto la menospreciamos, la rechazamos y declaramos una sentencia condenatoria en su contra. Déjame darte bien rápido un ejemplo que creo que puede ayudarnos. Imagínate que se organiza en la iglesia una reunión de oración y en esa Semana Santa se nos convoca a una reunión de oración para orar por un avivamiento personal y tú vienes muy emocionado a participar de la reunión, participas todos los días, estás pidiéndole al Señor de una manera bien diligente que siga transformando tu vida y sales bien contento. Cuando terminan los días de oración, tú te das cuenta por Facebook que uno de tus hermanos no vino a la reunión de oración porque se fue de vacaciones a la playa con su esposa. Entonces tú estás ahí viendo esa escena. Inmediatamente tú y yo tenemos la tendencia de analizar lo que esa persona está haciendo y empezar a evaluar y empezar a sopesar y empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Esta decisión que esta persona tomó está mal.
Y lo estamos diciendo porque estamos siguiendo nuestros propios estándares, la forma en la que tú y yo haríamos las cosas. Esta persona está mal. Esta persona seguramente ama más el divertirse que un avivamiento personal. Seguramente se está conformando al mundo. Es un hermano carnal que seguramente lo que va a pasar en unos años es que su matrimonio va a sufrir las consecuencias. Porque no está tomando las decisiones que tú y yo tomaríamos. Eso es un juicio. Tú y yo estamos haciendo un decreto interno de la vida de otra persona sin conocer las cosas a fondo, queriendo que ella siga nuestros propios estándares. Eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Roma. Que había personas que se sentían más espirituales que otras y querían que los otros se hicieran como ellos. Y los otros querían que se hicieran como los otros. Y lo único que estaban haciendo era que se estaban juzgando y menospreciando entre ellos. Y el juicio, hermanos, es un tropiezo dañino. Dañino. Como decíamos ahorita, hay personas que simple y sencillamente, a través del juicio de otras personas, su caminar espiritual es estorbado, es detenido, hasta que ellos terminan abandonando la iglesia por el juicio de otros. Y más cuando es un juicio colectivo. Una cosa es que una persona te esté juzgando, pero otra cosa es que un grupo de personas se pongan de acuerdo y todas te juzguen, y todas te menosprecien, y todas te rechacen. Eso es nocivo, dañino, que daña las almas de nuestros hermanos y estorba su caminar espiritual. Y una de las principales razones por las que creo yo que el juicio es tan dañino es porque nos empuja a quitar nuestros ojos de Cristo. Cuando tú y yo estamos juzgando a una persona y le señalamos algún área de su vida que no es como tú y como yo, o como tú y yo quisiéramos que fuera, estamos empujándola a que ella se vea a sí misma y quita los ojos de Cristo. No está viendo ya a Cristo, está viendo sus pecados, y tú y yo la estamos empujando. Y cuando una persona quita sus ojos de Cristo, no crece. Se estanca espiritualmente. Y tú y yo estamos contribuyendo a que eso suceda. Mediten esto conmigo. ¿Cuál es la principal estrategia que el diablo utiliza para detener nuestro caminar con Jesús? No son ni siquiera las tentaciones. No todos los días tú y yo enfrentamos tentaciones que hacen que nos tiemblen las rodillas. Pero todos los días sí enfrentamos mentiras del enemigo, donde nos está invitando a que veamos nuestros pecados. Nos está acusando, nos está condenando. Por eso Apocalipsis 12:10 le llama a Satanás el acusador de los hermanos. Entonces, cuando tú y yo estamos juzgando a otra persona, estamos ejerciendo un papel parecido al del enemigo mismo. Y estamos invitando a nuestros hermanos: quita tus ojos de Cristo, ponlos en ti mismo, ve todo lo que estás haciendo, ve la paja que está en tu ojo, ve otra área de tu vida aquí. Tú necesitas cambiar. Y es bien curioso porque lo hacemos disfrazados de piedad. Es que a mí me preocupa el bienestar de mi hermano, pues estoy orando por ti, hermano. Fíjate que he estado viendo, observando esta área de tu vida, y lo único que estamos haciendo es que estamos juzgando. Estamos empujando a nuestros hermanos a que quiten sus ojos de Jesús y que los pongan en ellos mismos. ¿Quiénes eran los que se la pasaban juzgando cuando Jesús estaba caminando en la tierra? Los fariseos y los escribas, los religiosos de aquella época. Y esas personas terminaron crucificando al Mesías. Cuando tú y yo permitimos que el juicio impere en nuestras vidas, estamos haciéndonos más parecidos a ese grupo que a los seguidores de Jesús. Quiero animarte bien rápido. Si tú identificas que el juicio opera en tu vida, que está presente en tu vida, y que
y que no es algo que estés tratando de una manera intencional y continua. Yo quiero animarte a que le pidas a Dios que te ayude a ver lo nocivo que es esta obra de la carne, esta tendencia a juzgar y a señalar. Que pidas misericordia y que le pidas al Señor que te cambie y que te use, no para ser una persona que empuja a tus hermanos a que quiten sus ojos de Cristo, sino que te use para ser una persona que le recuerde a tus hermanos la grandeza de Cristo y la obra que Él ha hecho por ellos. Si ese eres tú, a lo mejor te estás preguntando, oye, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para dejar el juicio? ¿Cómo desecho esta obra de la carne? No es fácil. Es una obra de la carne como que crece, como esa hierba que tú y yo quitamos del jardín y al día siguiente está otra vez. Inclusive, por ejemplo, hay momentos en la alabanza donde yo no me puedo concentrar porque estoy juzgando. Hizo esto, esta persona hizo lo otro. Y me estoy perdiendo del tiempo que Dios está utilizando para ser adorado y para bendecirme con su espíritu porque estoy juzgando. Es terrible el juicio, es una obra de la carne que necesitamos aprender a desechar. ¿Cómo le hacemos? Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? La respuesta obvia y principal es de rodillas. Tú y yo desechamos esta obra de la carne de rodillas, clamando a Dios por misericordia y pidiéndole que por medio de su Espíritu Él cambie nuestros corazones para que en lugar de juzgar seamos personas que acepten a otros a pesar de sus diferencias. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tratar de encontrar una solución que creo yo que está en este pasaje. Y lo vamos a hacer aplicando dos herramientas que vimos en las últimas dos predicaciones. La primera es en el mensaje pasado que vimos en el versículo 12, que el Señor nos llama a desechar las obras de las tinieblas y a vestirnos de las armas de la luz. Así es como crecemos, desechando las obras de las tinieblas y vistiéndonos de las armas de la luz, vistiéndonos de Jesús. Ok, el Señor nos está llamando aquí a desechar el juicio. Y nos está llamando a vestirnos de una actitud misericordiosa que refleje la aceptación que Él nos ha dado. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Cómo le hacemos para desechar el juicio? ¿Y cómo le hacemos para cultivar este espíritu, esta actitud misericordiosa que nos mueve a aceptar a nuestros demás hermanos, aunque sean diferentes a nosotros? Y lo vamos a hacer tratando de renovar nuestras mentes. Renovamos nuestras mentes por medio de su palabra. Entonces nos vamos a meter en su palabra para tratar que esta verdad nos renueve y de esa manera nos cambie. Ok, desechando el juicio de nuestra vida. ¿Cómo desechamos el juicio? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo desechamos esta obra de las tinieblas? Lo primero que tenemos que decir es que el juicio es una obra de la carne que está alimentada por muchas cosas. Fíjate el versículo 14 del capítulo 13. El capítulo 13, versículo 14. Antes bien, vístete del Señor Jesucristo y no pienses en proveer para las lujurias de la carne. Eso quiere decir que hay obras de la carne que están alimentadas por cosas que tú y yo estamos permitiendo en nuestras vidas, y esas cosas la fortalecen, esta obra de la carne, y el juicio es una de ellas. Está siendo alimentada por ciertas cosas que tú y yo tenemos que identificar y tenemos que cortar. Y si cortamos esa alimentación, el juicio poco a poco irá cediendo en nuestras vidas. Es un poquito parecido a como Estados Unidos ganó una de las batallas allá en Irak hace muchos años. O estaba peleando con Saddam Hussein. Había un ejército bien acuartelado que no podían vencer, que estaba
controlando ahí una ciudad importante. Entonces, la forma en la que Estados Unidos triunfa sobre esa batalla y vence ese ejército es que corta las líneas que le suministraban alimento, agua, comida a ese ejército. Y el ejército ya no se estaba alimentando, por ende se debilitó y de esa manera Estados Unidos se fortaleció y pudo entrar. Hagan de cuenta que es un poquito parecido. Tenemos que identificar, para quitar el juicio de nuestras vidas, necesitamos identificar fuentes de alimentación. Cosas que tú y yo estamos haciendo, pensando, que están proveyendo para que el juicio se fortalezca en nosotros. ¿Dónde están estas fuentes de alimentación? Yo creo que tú y yo las encontramos en el versículo 4. Fíjate conmigo el versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Lo primero que se está haciendo aquí es que el Señor nos está cuestionando la postura que tú y yo estamos tomando y nos está pidiendo que entendamos que estamos ejerciendo algo que no nos corresponde. Por eso nos dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Es decir, nos está ayudando a ver que el juicio se alimenta de orgullo. Detrás del juicio hay un corazón orgulloso. Un corazón que nos lleva a sentirnos a ti y a mí superiores a otra persona. Como dice King Sunday, nos lleva a jugar a Dios. Nos lleva a asumir una posición de juez que no nos corresponde. Por eso el Señor nos está preguntando, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Quién eres tú? No te corresponde. Solo hay un juez en la tierra. Y en esa silla del juez no estamos sentados tú y yo, está sentado Él. Esa es la buena noticia. Por lo tanto, cuando tú y yo estamos juzgando, estamos queriéndonos sentar en la silla del Señor y queriendo jugar a Dios. Fíjate cómo lo puso Juan Calvino. El que juzga a sus hermanos siendo según su propio punto de vista, está asumiendo para sí mismo una peculiaridad que le pertenece a Dios. El juicio está alimentado por orgullo. Y un orgullo más oscuro, hermanos, de lo que comúnmente percibimos. Fíjate la pregunta otra vez. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Es decir, el Señor nos está ayudando a ver que a través de nuestro juicio, nosotros estamos asumiendo que esa persona que tú y yo estamos juzgando debería de servirnos a nosotros, que es nuestro criado. Y el Señor nos está diciendo, oye, el criado es mío, el siervo es mío. ¿Quién eres tú para juzgarlo? Cuando tú estás sentado juzgando a una persona, estás asumiendo que ese hermano que no se ajusta a tus expectativas existe para servirte a ti. Yo quiero animarte y yo me animo a mí mismo con esto, a que veamos eso. A que identifiquemos nuestro orgullo detrás del juicio y que le pidamos a Dios que intervenga en esa área de nuestras vidas, que nos ayude a arrepentirnos, que nos ayude a cerrar ese orgullo que nos lleva a demandar, que los demás sean como tú y como yo, y que nos ayude a abrazar la variedad y a valorar los dones y las diferencias que tienen otras personas. La siguiente yo creo que también está aquí en el versículo 5 en el versículo 4, discúlpenme, y es la incredulidad. Déjame decirte cómo la identifiqué. El Señor empieza aquí en el versículo 4 diciéndonos, bueno, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Y luego la forma en la que responde esa pregunta
es animándonos a creer que Dios es capaz de obrar en esa persona y sostenerla. Vamos a leerlo, fíjate. Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Algo me ha quedado bien claro a mí. Cuando Dios hace una pregunta y da una respuesta, que yo pienso que la respuesta no está relacionada con la pregunta, yo estoy mal y Él está bien. Entonces Él quiere decirme algo a través de esta respuesta, aunque yo no lo entienda y no lo perciba inicialmente. Y una de las cosas que nos está diciendo es que cuando tú y yo juzgamos, estamos viendo a nuestro hermano sin fe. Estamos viendo a nuestro hermano en sí mismo, como si dependiera de sí mismo. Vamos a volver al ejemplo que vimos de las vacaciones, de la pareja que se va de vacaciones. Tú y yo estamos asumiendo que esta persona está tomando decisiones en la carne. Este matrimonio, en lugar de venirse, estar aquí en la velada de oración, pidiendo por un avivamiento personal, están allá disfrutando, en lugar de tomar una decisión más espiritual. Seguramente eso va a repercutir en su relación y hasta sus hijos se van a ver afectados. Eso es todo lo que tú y yo estamos viendo, pero no está Dios en la jugada ahí. No está Dios en la fórmula. Tú y yo no estamos viendo a Dios. Tú y yo no estamos viendo que Dios es el Dios de ellos, que Dios los compró con su sangre y que Dios los ama y que el Espíritu Santo está dentro de ellos, obrando en ellos y guiando sus vidas. Dios está brillando por su ausencia. Por lo tanto, estamos caminando en incredulidad. Fíjate cómo lo puso Juan Calvino. Él no solo nos pide que nos abstengamos de condenar, sino que también nos exhorta a la misericordia y a la bondad, a tener una buena esperanza de nuestro hermano. Cuando tú y yo estamos juzgando, no estamos teniendo una buena esperanza de nuestro hermano. Estamos diciendo, esa persona es tan inmadura porque no hace las cosas como yo, que seguramente lo que va a pasar es que va a caer y va a terminar sufriendo las consecuencias. El Señor nos está diciendo, oye, ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo en la fórmula? Esa persona que tú estás viendo es mi siervo. Esa persona que tú estás juzgando es mi criado. Y esa persona puede caer o puede mantenerse en pie, pero yo soy poderoso para sostenerlo de pie. La voluntad de Dios para nosotros, hermanos, es que en lugar de que seamos fuentes de juicio y de tropiezo para otros, seamos fuentes de fe. Que nuestros demás hermanos vean que en nosotros hay una buena esperanza para ellos. Que tú y yo somos los primeros que le afirman a nuestros hermanos estas verdades. El Señor es poderoso para sostenerte de pie hasta el último día. Él está obrando y Él seguirá obrando y Él se glorificará en tu vida. ¿Cómo? No sé, pero Él es poderoso y Él es capaz de hacerlo. Ese es el llamado que tenemos. Ahí están las dos fuentes que alimentan el juicio. ¿Cómo desechamos tú y yo esta obra de la carne? Cerrando la fuente de alimentación del orgullo en esa área. Y número 2, cerrando la fuente de alimentación de la incredulidad. Entonces, cultivando un corazón humilde, cultivando un corazón de fe para con nuestros hermanos, es que podemos desechar la obra del juicio en nuestras vidas. Ya la desechamos. Vamos a la mitad del camino. Todavía no hemos cambiado. Simple y sencillamente por desechar el juicio todavía no hemos cambiado. Muchas veces es lo que tú y yo hacemos. Queremos crecer en el Señor y nos enfocamos solamente en no hacer lo que sabemos que no debemos de hacer. Ya está todo nuestro esfuerzo, pero esa es la mitad. Tú y yo cambiamos no solo al desechar las obras de las tinieblas, sino al vestirnos de Jesús.
Entonces la otra pregunta, ¿cómo nos vestimos de Jesús? ¿Cómo aceptamos a otros incondicionalmente? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo cultivamos ese corazón? Yo creo que este pasaje nos sugiere cuatro medios que pueden ayudarnos a ti y a mí, 4 verdades que pueden renovar nuestras mentes para ayudarnos a ti y a mí a cultivar un corazón de una aceptación misericordiosa que nos permita aceptar a otros a pesar de sus diferencias. Ahí va el primero: teniendo convicciones firmes que me lleven a respetar las diferencias. Velo conmigo en el versículo 5. Dice, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Qué curioso. El Señor arma a su pueblo con gente bien diferente, nos está pidiendo que caminemos unidos y en lugar de decirnos que no nos pongamos tan tensos o tan aferrados en nuestras convicciones y en nuestras diferencias, nos está diciendo que nos convenzamos de ellas. Nos está diciendo que tengamos convicciones firmes. La tendencia sería decir, bueno, ¿sabes qué? No le des tanta importancia a esas cosas. Comprende a tu otro hermano, hazte como él, cede un poquito y de esa manera vas a permanecer unido. Y el Señor dice, no. ¿Sabes cómo van a permanecer unidos? ¿Sabes cómo van a poder aceptarse mutuamente? Convénzanse, se me lenguó la traba. Convénzanse de sus propias convicciones. Aférrense a sus propias convicciones. Yo creo que una de las maneras, o una de las razones por las que Dios nos pide que seamos un pueblo de convicciones firmes, es porque cuando tú y yo empezamos a querer afirmar nuestras creencias y nuestros pensamientos, nos damos cuenta que no está tan fácil. Nos damos cuenta que la línea está más delgadita de lo que nosotros pensábamos. Y eso lo que nos lleva es a tener una actitud misericordiosa y más comprensiva. Y nos damos cuenta que otra persona piensa de una manera diferente a nosotros. Nosotros decimos, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que tú estás haciendo lo mejor por tener esa convicción. Lo creo, te acepto y te respeto. Entonces es la primera forma. ¿Cómo le hacemos para tú y yo tener un corazón que acepte misericordiosamente a otros? Ten convicciones firmes. Ten convicciones firmes. Convéncete a ti mismo de lo que sientes. Convéncete a ti mismo de lo que crees. Número 2. Interpretando las cosas con fe. Interpretando las cosas con fe. Esto es muy parecido a lo que veíamos ahorita en el versículo 4. Ve ahora conmigo el versículo 6. Y fíjate cómo el apóstol Pablo está describiendo a ambos grupos. Y necesitamos tomar en cuenta que el apóstol Pablo era una persona que no había visitado Roma. Era una persona que no conocía personalmente a estos hermanos. Los conocía por sus cartas, los conocía por lo que otros le habían dicho, pero nunca había tenido la oportunidad de sentarse con ellos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 15, la semana que viene o la que viene. Y fíjate cómo los describe. El que guarda cierto día, versículo 6, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Fíjate, yo antes pensaba que en este pasaje el apóstol Pablo estaba exhortándonos a nosotros a hacer las cosas para Dios.
Pero si tú y yo lo leemos bien, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo no nos está exhortando, está describiendo a los grupos, está diciendo cómo se está moviendo cada uno de los bandos. Yo digo, ¿cómo le hizo el apóstol Pablo para describir a esos hermanos de esta manera si no los conocía? Porque estaba interpretando las cosas con fe. Esa persona decía, estos creyentes han puesto su fe en Jesucristo. Esas personas son salvas. Esas personas tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está operando en ellos y Él los está ayudando. Él es poderoso. Él es capaz para llevarlos a ellos a hacer lo que están haciendo para Dios. De manera que están viviendo para Dios, están muriendo para Dios, porque del Señor son, al Señor le pertenecen. ¿Te das cuenta? Ponte a pensar en la última persona en la que tú estabas juzgando. A lo mejor está pasando en este momento, no sé qué. Ponte a pensar en la última persona en la que estabas juzgando y trata de interpretar esa situación con fe, y vamos a ver si el juicio crece. Lo único que va a pasar es que tú vas a decir, el Espíritu Santo está en ese hermano. Y volviendo a la pareja que se fue de vacaciones, entonces tú empiezas a decir, ¿sabes qué? El Espíritu Santo está ahí y el Espíritu Santo está guiando, porque esa persona es un hijo de Dios. Y muy probablemente la razón por la que se fueron de vacaciones no fue por carnales, sino a lo mejor porque lo necesitaban. A lo mejor era lo mejor que ellos podían hacer para su matrimonio y su familia. Y allí estaban, en una playa, dándole gracias a Dios. Y Dios estaba siendo adorado, tanto por ellos como por ti aquí hincado en la alfombra. Tú y yo interpretamos las cosas con fe. Y de esa manera nos vestimos de un corazón, de un espíritu de aceptación que recibe a los demás a pesar de sus diferencias. Y aquí tengo que decir algo bien rápido. Mire, el apóstol Pablo está describiendo creyentes, está describiendo personas que tienen al Espíritu Santo. Y él está diciendo, el Espíritu Santo es hábil para llevar a esas personas a vivir para Dios. Y nosotros no debemos de juzgarnos entre nosotros y decir, tú no tienes al Espíritu Santo. El único que puede hacer eso eres tú. Tú eres el único que puede analizar su vida y decir, ¿tengo yo al Espíritu Santo o no? Déjame decirte cómo puedes contestar esa pregunta. ¿Estás viviendo para ti mismo o estás viviendo para el Señor? Fíjate cómo describe el apóstol Pablo en el versículo 7 a los creyentes. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. ¿Estás viviendo para ti mismo? ¿O estás viviendo, como dice el versículo 8, para el Señor? Si ese eres tú, nomás quiero animarte. Identifica el camino, ¿me explico? Identifica para dónde estás yendo y clama por misericordia. Clama por misericordia. Clámale al juez de toda la tierra. Y la buena noticia es que Él ha prometido tener compasión de los que lo invocan. Verdad número 3. Está en el versículo 9. Meditando en el Evangelio. Meditando en el Evangelio. Fíjate lo que dice el versículo 9. Porque para esto Cristo murió y resucitó. Para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Al tú y yo exponernos a la realidad de que la única razón por la que tú y yo le pertenecemos a Jesús es porque Él murió por nosotros, porque Él resucitó por nosotros, Él entregó su vida, Él derramó su sangre por nosotros y por medio de esa sangre ha lavado todos nuestros pecados. Conforme tú y yo perseveramos en meditar en esa verdad empieza a renovar nuestras mentes y a caminar y a transformar nuestros corazones. No sé si les conté hace tiempo de que en una ocasión conocí yo a un cuate súper espiritual,
bien maduro espiritualmente, bien preparado teológicamente, que tenía un corazón de aceptación para con todos, que yo nunca había visto. Yo me sorprendí de esta persona. Inclusive un día me acerqué con él y le pregunté, le dije, oye, ¿cómo le has hecho tú para cultivar ese espíritu? Que te veo que estoy cerca de ti y siento que no me estás juzgando, aunque sea de una nacionalidad diferente y tenga una personalidad diferente a ti. ¿Cómo le has hecho? Y lo que él me dijo fue esto: meditando en el Evangelio. Me he perseverado en meditar y en conocer, en entender que Cristo murió por una persona como yo, que pagó y lavó todos mis pecados y que Él me aceptó. Y de esa manera, al estar yo entendiendo, conforme esa verdad ha ido penetrando en mi corazón, esa gracia que experimento ha ido produciendo en mí ese mismo corazón. Tú y yo disfrutamos la gracia de Dios, hermanos, y ese deleite nos lleva a ofrecer gracia a otros. Punto número 4, verdad número 4. ¿Cómo le hacemos para vestirnos tú y yo, para cultivar un espíritu de aceptación por otros, a pesar de que son diferentes a nosotros, recordando el juicio final? Fíjate lo que dice el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. El recordar, hermanos, que tú y yo seremos juzgados por Dios, que tú y yo estaremos un día, aunque seamos cristianos. A veces los cristianos tenemos un mal entendimiento del juicio final y decimos, ok, el juicio es para los incrédulos, ellos serán juzgados. Aquí está diciendo que tú y yo compareceremos, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. El contemplar que tú y yo un día estaremos parados ante el gran juez, y el gran juez demandará una respuesta de nuestras bocas por la forma en la que seguimos a su Hijo Jesucristo. Es aterrador. Fíjense cómo lo pone el versículo 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios, le va a dar a Dios cuenta de sí mismo. Yo estaba meditando en este pasaje y yo decía, yo un día parado delante del gran rey de toda la tierra, le voy a tener que dar una respuesta por la forma en la que yo respondí a Jesús. ¿Sabes qué quiero yo ese día? Misericordia. Es lo que quiero yo ese día. Misericordia. Conforme tú contemplas ese gran día, donde podemos tener la seguridad que por Jesús vamos a recibir misericordia. El tú combinar esa dinámica produce en ti y en mí un corazón misericordioso. Y si vemos a otras personas que son diferentes a nosotros y a lo mejor hasta podrán tener fallas, pero las vemos con misericordia. Desechemos el juicio, desechemos la obra de las tinieblas, el juicio, y vistámonos de Jesús, cultivando un corazón de aceptación entre nosotros. Si lo hacemos, una de las cosas que va a suceder es que va a crear en la iglesia una atmósfera de gracia, donde las personas que vienen empiezan a experimentar a Jesús, no solo en las canciones, no solo por medio de las predicaciones, sino a través de nuestras relaciones. Déjenme decirles esto bien rápido. Hace años un cuate fue a una
a una ciudad allá en Estados Unidos donde la mayoría de las personas eran cristianas. La mayoría de las personas eran evangélicas. Entonces esta persona dijo, pues voy a encontrar una ciudad donde predomina el cristianismo, pues voy a encontrar una ciudad donde se ve el pueblo de Dios operando. Esta persona casi deja la fe, porque lo que encontró es un pueblo lleno de autojusticia. Y decía, yo llegué ahí y lo único que hacía la gente era que me juzgaba porque yo era diferente, porque no tenía sus mismas tradiciones o sus mismas convicciones. Yo me vestía diferente y esas personas me tachaban porque querían que fuera como ellos. Yo me pongo a pensar y digo, así era Jesús, hermanos. Así no era Jesús. Jesús se acercaba a los que nadie se acercaban. Jesús abrazaba a los publicanos, a los pecadores, a los leprosos. Era el amigo de las prostitutas y de los borrachos. Ellos se acercaban a Él y los aceptaba. Y por medio de esa aceptación, Él los transformaba. Y de esos borrachos y de esos paganos, Él levantaba discípulos que terminaron honrando su nombre hasta la muerte. ¿Cómo vamos a hacerle tú y yo para tener un corazón como eso? Abrazando estas cosas, afirmando nuestras convicciones. Investiga lo que estás creyendo. No simple y sencillamente lo afirmes porque te lo decimos aquí en la iglesia o porque alguien más te lo dijo. Tú convéncete de lo que estás creyendo. Número 2, interpreta las cosas con fe. Analiza a tus demás hermanos con fe. Número 3, clávate en la cruz. Y número 4, recuerda el juicio final. Conforme tú y yo abrazamos estas verdades, van a ir renovando nuestras mentes, produciendo un espíritu de aceptación en nosotros que va a formar una cultura de aceptación en nuestra iglesia. De manera que la gente viene y se siente aceptada. La gente viene y encuentra personas que la ven con fe. Vienen personas así con broncas súper serias. Y tú y yo estamos aquí, los vemos diciendo, oye, se me hace que este no es el mejor lugar para ti. O los estamos viendo con fe, diciendo, qué bueno que tú estás aquí, porque yo conozco a uno que es poderoso para sostenerte y transformarte hasta el último día. Es esa cultura que empieza a prevalecer en la iglesia, que fomenta el crecimiento. Y eso es lo que el Señor está interesado en producir en nosotros para su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es suficiente, Señor, y tienes tú la capacidad de utilizarla para hacer tu obra. Sigue obrando en nosotros, síguenos transformando, cambia nuestros corazones. Como orábamos al principio, tú que levantaste a Lázaro de entre los muertos, Señor, tú di la palabra y cambia nuestros corazones. Y ayúdanos a desechar las obras de las tinieblas. Ayúdanos a desechar el juicio de nuestras vidas. Y ayúdanos a vestirnos de una aceptación misericordiosa que te refleje a ti. Una aceptación misericordiosa que sea utilizada por ti para animar a nuestros hermanos en la fe, para animarlos, para ayudarlos a perseverar, a fin de que tú seas formado en nosotros y glorificado a través de nosotros.